Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Fernando Tineo Fernández y el día de hoy vamos a hacer el video correspondiente a discusión sobre síndromes pulmonares y casos clínicos sobre el sistema respiratorio. ¿No? Este video, recordemos, corresponde a la asignatura de semiología y el docente a cargo es el profesor Pablo Donald Villegas Cruz. ¿No? Entonces, vamos a iniciar primero con lo que correspondería los síndromes pulmonares. Dentro de los síndromes que afectan a las vías respiratorias podemos encontrar básicamente de las vías aéreas, no podemos ver un síndrome obstructivo y un síndrome infeccioso, pero si nos centramos más en lo que corresponde a los pulmones como tal, vamos a encontrar a los síndromes parenquimatosos pulmonares. Dentro de los síndromes parenquimatosos pulmonares vamos a ver el síndrome de condensación, el síndrome intersticial y el síndrome cavitario, pero por esta ocasión nos vamos a centrar en los dos primeros síndromes, ¿no? ¿En qué consiste este síndrome parenquimatoso pulmonar? Básicamente consiste en cualquier patología, en aquellas patologías que afectan el parénquima del pulmón, ¿no? Y esto quiere decir de que va a afectar a lo que corresponde a los espacios aéreos alveolares y al intersticio pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde al síndrome de condensación. En el síndrome de condensación vamos a tener que hay un llenado justamente de estos espacios aéreos alveolares. Vamos a ver que se puede llenar de líquido o cualquier comprometimiento como tal de estos espacios, ¿no? Y aquí se van presentar dos patologías principalmente, que son la neumonía y la atelectasia, ¿no? Recordemos de que en este caso el parénquima pulmonar tiene un aspecto heterogéneo por el tabicamiento interalveolar, ¿no? De este aspecto homogéneo pasa a tener, perdón, de este aspecto heterogéneo pasa a tener un aspecto homogéneo en este síndrome, ¿no? ¿Cuál sería su fisiopatología? Sería la inflamación con comprometimiento alveolar más la migración de leucocitos polimorfonucleares, entre otros componentes formes, ¿no? Junto con líquido exudado. Esto más se presenta en la neumonía, porque en el caso de la atelectasia vamos a tener una obstrucción del bronquio, ya sea mediano o grande, ¿no? Que va a ser justamente que haya una reabsorción del líquido del oxígeno que queda en el pulmón, y además en el caso de que haya relajación del pulmón va a ser justamente eh, una por, por la compresión justamente que va a hacer el aire, o en el caso de que haya líquido también en el espacio pleural. Luego empezando primero con lo que corresponde a la etiología y manifestaciones de la neumonía. Tenemos que la neumonía es una infección justamente del parénquima pulmonar por cualquier microorganismo, ya sea de origen bacteriano, vírico o incluso por hongos, ¿no? Pero generalmente es causada por el neumococo, ¿no? En este caso el cuadro clínico puede ir desde una disnea hasta una taquimia o hipopnea, ¿no? En la neumonía típica los síntomas clásicos que se suelen colocar es la fiebre, el dolor torácico, la tos con expectoración errubrosa, ¿no? Y al examen físico lo que se puede observar generalmente durante la palpación es una reducción de la expansión pulmonar. Al momento de la percusión va a haber una matidez o submatidez en la zona afectada, y durante la auscultación vamos a ver la desaparición, ¿no? O reducción del murmullo vesicular, o también puede ser y que van a ser reemplazados por otros tipos de sonidos, ¿no? Y en el caso de la atelectasia, no vamos a tener que puede ser una obstrucción, ¿no? Pues ya sea por tumores bronquiales, cuerpos extraños, secreciones muy espesas o coágulos, ¿no? Esto va a ser básicamente que haya un colapso. ¿Y así cómo se detecta este colapso? Bueno, durante la inspección se va a ver justamente una retracción de uno de los hemitórax, ¿no? Que también se va a poder apreciar una disminución de la expansión y de las vibraciones vocales, además de una matidez con columna sonora y ausencia del murmullo vesicular, ¿no? Generalmente no se suelen aplicar los otros pasos que corresponden también al examen físico, no suelen dar algunos datos, digamos, consistentes. Luego vamos a pasar al síndrome intersticial. En el síndrome intersticial
vamos a tener que es una afectación más o menos difusa del parénquima pulmonar, pero en este caso ya no va a comprometer tanto, o sea, sí puede comprometer a los espacios y vías aéreas más pequeñas, pero más va a afectar a lo que corresponde al intersticio pulmonar, ¿no? Y va a abarcar diversas causas, tal como se puede observar en el cuadro, ¿no? Causas tales como la exposición a agentes tanto orgánicos como inorgánicos. También suelen no tener causa conocida, como es en el caso de la sarcoidosis o de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Pueden formar parte de enfermedades sistémicas, como en el caso de fibrosis pulmonar asociado a colagenopatías, o incluso también por el consumo de fármacos, ¿no? Y luego vamos a tener que dentro de sus manifestaciones clínicas, el principal síntoma del síndrome intersticial va a ser la disnea de esfuerzo progresivo, que en casos graves ya se puede incluso puede agravar al punto en el que sea una disnea en reposo. Al examen física hay posibilidades de encontrar también hipocratismo digital, que básicamente es como una forma como dedos en forma de palillo, que básicamente consiste en que la parte de la uña del dedo van a estar un poco más aumentadas en tamaño, ¿no? Pero esto se da en casos muy raros, como en pacientes, por ejemplo, como mencioné en la anterior diapositiva, con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Son casos muy raros. Luego tenemos que en el examen complementario, ¿qué podemos hallar en los exámenes complementarios? Por ejemplo, en la radiografía de tórax podemos encontrar en una radiografía simple de tórax podemos encontrar un patrón nodulillar, ¿no? En la tomografía computarizada del tórax vamos a encontrar que va a tener un aspecto como de vidrio esmerilado, ¿no? O también en el caso, como por ejemplo podemos ver en la imagen de la tomografía, al costado no podemos ver una imagen, podemos ver más bien un aspecto de panalización, que es básicamente cuando tiene un aspecto de panal de abeja. En la gasometría arterial podemos ver que una característica es la hipoxemia, y en el caso de la prueba de función pulmonar o espirometría vamos a tener una incapacidad ventilatoria restrictiva junto con una disminución de la capacidad ventilatoria total, ¿no? Ahora pasamos a la discusión de los casos clínicos relacionados al sistema respiratorio, y justamente empezamos con los síndromes pulmonares porque van a ser de mucha importancia en estos casos. Por ejemplo, el caso número 1, paciente masculino de 57 años de edad, con 4 días antes de la consulta presenta cefalea, conjuntivitis, rinorrea hialina leve, de corta duración y odinofagia, seguida de tos seca intensa, en accesos frecuentes e importantes ataques al estado general. También hay mialgias, artralgias, seguidas 24 horas después de fiebre elevada, diaforesis profusa, la diaforesis es la sudoración, y debilidad, ¿no? Se descartó influenza y se comprobó SARS-CoV-2 mediante la prueba de PCR, integrándose al diagnóstico la neumonía de focos múltiples con insuficiencia respiratoria. Ojo aquí, ¿no? Aquí vamos a ver que la saturación de oxígeno va a estar en 79%, además de una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, y que esta saturación mejora al 90 o 91 con 2 litros de oxígeno por minuto, ¿no? Ojo, como dijimos, hay neumonía, pero aquí especifica que no hay síndrome de condensación al examen físico, y que el síndrome febril además fue intenso por una semana aproximadamente, ¿no? En los antecedentes tenemos el sobrepeso, la hiperuricemia, la diabetes mellitus tipo 2 con regular manejo mediante hipoglicemiantes orales e insulina subcutánea, además de que no tenía antecedente de tabaquismo, ¿no? En los exámenes de laboratorio revelaron leucopenia, linfopenia importante, plaquetopenia y elevación del dímero D, del DHL y de la ferritina, ¿no? En las imágenes radiológicas que se va a observar en la siguiente figura consistieron que hay justamente imágenes en vidrio despulido, justamente en parches bilaterales profusos abarcando prácticamente todas las regiones del pulmón. Evolucionó sin taquimia y sin disnea, ¿no? En la actualidad se encuentra estable con mejoría importante de tos afebril, refiriendo fatiga y debilidad muscular particularmente en las extremidades inferiores. Uno de sus hijos resultó positivo 11 días después con un cuadro muy leve y manifestaciones en la piel.
¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos básicos? La edad, el sexo, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, además de los resultados vistos en, en los exámenes de laboratorio, ¿no? Aquí podemos ver la imagen con la resonancia magnética, básicamente podemos ver una resonancia magnética de tórax, ¿no? Y ahí se puede ver justamente el aspecto de vidrio despulido o esmerilado, como se había mencionado anteriormente, ¿no? Dentro de los signos está la conjuntivitis, la rinorrea hialina, la tos seca, la diaforesis profusa, que como dije es una sudoración excesiva, una fiebre elevada, y en los síntomas está la cefalea, la odinofagia, la mialgia, la artralgia y la debilidad. Entonces, la relación de problemas junto con el diagnóstico sindrómico. Como habíamos visto anteriormente, aquí vamos a encontrar un síndrome intersticial, que justamente, aunque habíamos mencionado uno de los principales síntomas que se suele presentar en la disnea, también podemos encontrar otros síntomas tales como la tos seca, además de que en los exámenes complementarios de tórax, en los exámenes complementarios, como en el caso de la TC de tórax, podíamos encontrar un patrón de vidrio esmerilado y una hipoxemia, debido a que justamente se está saturando en 79. Luego tenemos un síndrome febril, que básicamente es una elevación de la temperatura corporal y que va a tener síntomas tales como la cefalea, la artralgia, la mialgia, la anorexia, entre otros, ¿no? Y el problema de salud sería aquí básicamente la insuficiencia respiratoria, el cual es un síndrome caracterizado por la hipoxemia, ¿no? Es decir, este suele tener una sintomatología bastante variada, ¿no? Pero puede haber cefalea debido a una hipercapnia, aunque cabe resaltar que en la insuficiencia respiratoria esta hipoxemia puede estar acompañado con hipercapnia o no, ¿no? La hipercapnia básicamente es una elevación del dióxido de carbono, ¿no? Además de que suele haber sudoración también en la cabeza y en la parte anterior del tórax, ¿no? ¿Cuál es la presunción diagnóstica? No, aquí hablamos de que obviamente comprobado justamente por la prueba de PCR, que es la prueba hasta ahora más eficiente para el diagnóstico del COVID. No sabemos de que justamente la infección por SARS-CoV-2 es la causante de la enfermedad coronavirus 2019, o simplemente abreviado como COVID. No sabemos que por la situación actual que estamos viviendo, sabemos que justamente es de fácil propagación de persona en persona, sobre todo si hay un estrecho contacto con las personas infectadas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Justamente estar a menos de 2 metros por más de 5 minutos con alguien que esté infectado, ¿no? O que justamente el infectado tosa o estornude cerca de la persona, ¿no? Básicamente sabemos de que cuando en el caso del comprometimiento muscular, en el caso del comprometimiento pulmonar, sabemos de que la proteína C o espícula, que se puede ver aquí, ¿no? Que se encuentra en la parte de afuera, podemos ver que este de acá tiene bastante, va a ser de fácil unión a la expresión justamente del ECA, el cual se va a expresar por los neumocitos 2 en el pulmón, y por eso se dice de que justamente tiende a afectar más al pulmón. Luego, ¿cuál sería el plan de trabajo diagnóstico? Bueno, sería adecuado considerar un hemograma completo, incluyendo la hemoglobina y glóbulos rojos. Es muy importante tener en cuenta el hematocrito y el recuento de glóbulos blancos, ¿no? Los marcadores inflamatorios, aquí hay que tener mucho cuidado, ya que aquí vamos a hablar del PCR, pero no la reacción en cadena de polimerasa, que es la prueba diagnóstica, sino que la PCR hablamos de la proteína C reactiva, que es una proteína que se va a producir en el hígado y se libera al organismo cuando hay un proceso infeccioso, ¿no? Y el otro, que es el LDH o que es el lactato deshidrogenasa, que es un tipo de proteína conocida como enzima, que cuando se produce daños en el tejido tales como el pulmón o el corazón, se va a liberar justamente el torrente sanguíneo junto con otros líquidos corporales, ¿no? Y otra prueba que se puede hacer es la radiografía de tórax, ya que justamente al producir imágenes del corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, huesos de tórax y la columna vertebral, pueden ayudar a ver si hay presencia de líquido u otro tipo de afectación dentro de los pulmones o alrededor de ellos, ¿no? Esto se puede usar para ver cómo ha ido evolucionando el paciente después de un cuadro de COVID.
Ahora pasamos al caso clínico número 2. Tenemos paciente masculino de 47 años, originario de Guadalupe, con el motivo de consulta fue la disnea. El padecimiento actual que presenta es básicamente disnea con 2 meses de evolución, el cual se agravó de medianos esfuerzos a grandes esfuerzos durante los últimos 7 días. Presentó tos con expectoración escasa blanquecina, ojo con lo que estoy diciendo, aproximadamente de 45 mililitros al día. Tenemos antecedentes personales patológicos, fumador desde hace 25 años con consumo aproximado de 10 cigarrillos por día, además de que niega el consumo de otras drogas y alcohol. No refiere a alguna otra enfermedad conocida. A la exploración física podemos ver una presión arterial de 120/75 milímetros de mercurio. Tenemos una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, la temperatura de 36.5 grados centígrados y una saturación de oxígeno que se encuentra al 70%. ¿No? A su ingreso va a presentar disnea de reposo, mucosa deshidratada, además de que el tórax con disminución de la amplexación, así como frémito y murmullo vesicular disminuido en la región paravertebral y subescapular en ambos lados, ¿no? Aquí podemos ver justamente en una radiografía simple de tórax, no se puede ver la radiografía que se le ha realizado, vamos a describirla posteriormente. No tenemos los datos básicos, la edad, el sexo, su procedencia y los datos de los signos vitales durante el examen físico, ¿no? En este caso los signos son la tos con expectoración escasa, la taquicardia, la taquimia, la hipoxemia y en síntomas tenemos la disnea. Entonces, en relación de problemas y diagnóstico sindrómico, aquí hablamos de un síndrome obstructivo que solamente lo mencioné, pero ahorita vamos a pasar a detallarlo un poco más. ¿No? ¿En qué consiste el síndrome obstructivo? Básicamente es la obstrucción justamente del bronquio, ¿no? Y en este caso va a tener como manifestaciones clínicas a la disnea, a la tos seca o poco productiva, y al examen físico durante la auscultación se pueden apreciar ruidos agregados tales como las sibilancias. Durante la palpación se puede notar una disminución de la elasticidad torácica y de los frémitos también. Tenemos que el problema aquí es una insuficiencia respiratoria, básicamente por la hipoxemia que ya hemos descrito antes, ¿no? Además de la que también hay posibilidad de que aparezca taquicardia o hipertensión y que puede posteriormente evolucionar en una bradicardia e hipotensión. Luego tenemos la presunción diagnóstica, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que presenta el paciente? El paciente va a presentar EPOC. ¿Qué es el EPOC? Bueno, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y su principal causa va a ser el tabaquismo justamente, ¿no? En los países sobre todo desarrollados la principal causa es el tabaquismo. Sin embargo, también puede darse por exposición a gases o por la quema de combustibles, ¿no? Y sobre todo también en los países que son subdesarrollados, en las zonas rurales, suele darse por la exposición al humo que se genera cuando se quema la leña, ¿no? También tenemos que las causas justamente, en este caso vamos a ver dos cosas que se van a presentar en el EPOC, el cual es un enfisema alveolar que se puede ver allí, un enfisema del alveolo y una bronquitis crónica. Como ya habíamos dicho, estos pueden ser factores, ¿no? Aunque también puede a veces interferir el factor genético, ¿no? Como es el caso de la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, pero esto ya es en casos demasiado raros. En este caso es un trastorno genético en el cual va a haber bajos niveles de esta proteína que es producida en el hígado y segregada al torrente sanguíneo que ayuda a proteger justamente a los pulmones. En este caso, el plan de trabajo diagnóstico sería una prueba de función pulmonar o espirometría, que consiste básicamente en meter un tubo a la boca del paciente. ¿Y qué es lo que va a medir? Va a medir la cantidad de aire que se puede inhalar y exhalar y justamente ver si los pulmones suministran suficiente oxígeno en la sangre. Luego vamos a tener la tomografía computarizada de tórax, que puede ayudar a detectar justamente los enfisemas, tales como vemos en la imagen demostrativa. En la imagen C podemos ver que es de gran ayuda para detectar los enfisemas, y en la gasometría arterial va a medir justamente la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre, y justamente con ello es que también el examen puede ayudar a determinar el pH o acidez de la sangre, ¿no? Esto ha sido todo.
Muchas gracias por ver. Recuerden, muy importante, que casi toda esta información ha sido sacado de fuentes confiables, sobre todo de libros de semiología de la gente. No recuerden de que esto de acá solamente ha sido un resumen y para nada va para nada va a reemplazar lo que pueda decir un médico. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias por ver y hasta la próxima.